Eh, ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto capítulo ya de el Xenopodcast. Ya estamos cumpliendo un mes con esta transmisión. Durante esta semana publicamos dos textos. Uno es el cuerpo no viviente del aceleracionismo de Benjamin Noyce. En realidad tiene otro título, pero por cuestiones de algoritmo no podemos decir la palabra. Pero si ustedes van a la página van a ver más o menos rápido de qué texto se trata. Y por otro lado, la última parte de un texto teórico en el que he estado trabajando, que es el programa de la poética especulativa. Sin más preámbulo, los dejo acá con nuestro querido amigo Virgo Nocturno, que hizo la traducción del texto de Benjamin Noyce. Efectivamente, Patricio Bedún. Eh, bueno, yo quiero comenzar, bueno, buenas a todas y a todos y a todos los que nos están viendo. Yo quiero comenzar con poner una pregunta para que esté presente durante todo el podcast, Seno Podcast. No para responderla ahora, ni en intermedio, sino ni siquiera al final, sino más bien reflexionarlo. Porque creo que con base en eso va a estar girando toda la discusión que vamos a estar teniendo ahora mismo. Y bueno, la pregunta como tal es, ¿cómo podemos entender un sistema que no para de acelerar cuando esa misma velocidad está destruyendo todo lo que nos sostiene? Entender un coche que acelera a fondo hacia el precipicio. Y efectivamente, como dijo Patricio, el texto de Noyce es ciertamente provocativo desde el principio. Noyce comienza su ensayo con una provocación acerca del aceleracionismo. ¿Por qué seguir pateando su cuerpo no viviente? ¿Para qué? ¿Por qué hablar de esto hoy cuando esto parece simplemente una reliquia del pasado que ha sido aplastado por crisis o una crisis más urgente? ¿Cuál crisis? No sabemos, hay bastantes, pienso yo. Para ponernos en contexto, eh, el aceleracionismo fue una corriente muy fuerte en la década de 2010 que se decía abrazar la tecnología y la automatización a fondo para aparentemente romper el capitalismo desde adentro y llegar a un futuro postcapitalista. Hoy esas pasiones se han enfriado, eh, hay cierto escepticismo, pero también cierto rechazo, en tanto que también como que quien se diga aceleracionista baja bajo un, pasa bajo un perfil en el anonimato muy cauteloso. Pero Nois justamente nos hace una, que lo volvamos a pensar acerca de este estado actual del aceleracionismo, porque justamente nos mete esa idea de que sigue siendo un fantasma que nos está persiguiendo. ¿Por qué? Porque las preguntas que dejó sobre la mesa aún siguen sin respuesta. Lo vemos todas las semanas acerca de los debates sobre la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje. Y ahí está otra vez ese mismo miedo, el fantasma de la máquina reemplazando lo humano, la sensación de que perdimos el control sobre la técnica. ¿Por qué fracasó el aceleracionismo como propuesta? ¿Qué nos dice Noyce? Por una falta de madurez críticamente frente a la tecnología. Es verdad que hubo un acierto en esa, hacia la crítica de izquierda nostálgica y tecnofóbica que le tiene miedo a la modernidad, pero la respuesta que dan es irse hacia el extremo, un extremo muy opuesto, una fe ciega hacia la máquina. Dejaron de analizar la tecnología y la convirtieron en un mito, en una religión, eh, casi casi pues bajo el eslogan de la tecnología nos va a salvar. Y ahí es que existe un error grande en confundir cosas totalmente distintas. La velocidad del capitalismo, pero también la velocidad
o ralentización de la emancipación humana. Si el capitalismo ya no funciona por definición, acelerando la producción, innovando y destruyendo el planeta para seguir creciendo, acelerar más no implica necesariamente salir del sistema. En ese sentido, se abre una especie de bifurcación en la que o acelerar profundiza más el problema o nos vamos hacia otro tipo de sistema que de ahí no sabemos realmente si puede ser realmente algo más hacia lo idealizado o simplemente más de lo mismo pero recargado. Y justamente para hacer un poco de revisión sobre este tipo de tecnofobias, pero también tecnooptimismos, es necesario que vayamos hacia el pasado para entender que esto no es ni propiamente de la década de 2020, tampoco fue propiamente de la década de 2010, ni de los 90 tampoco, sino que este miedo humano hacia la máquina es algo que existe desde tiempos muy atrás. Entonces, esta obsesión con la velocidad en lo que respecta a la maquinización, la automatización, no es nueva. Si nos regresamos un siglo hacia atrás, a las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, propiamente al futurismo, entonces podemos entender mejor este panorama. Por un lado, vamos a introducir al futurismo italiano con Tommaso Marinetti, que está por ahí por la cabeza. Y justo lo que hacían ellos era celebrar la velocidad de una forma muy, muy violenta. eh, no sé si decir casi que como un perro rabioso. Amaban los automóviles, las fábricas, querían destruir el pasado. Llegaron a decir que la guerra era la única forma de limpiar el mundo. Y obviamente este culto a la fuerza terminó casi que coqueteando abiertamente con el fascismo. Y por otro lado tenemos al futurismo ruso, eh, con poetas como Mayakovsky, y justo ellos tenían la misma fascinación por la máquina y por su dinamismo, pero querían usar esa energía para la revolución social, para crear un lenguaje nuevo para la sociedad soviética. Y bueno, en este sentido, políticamente son como agua y aceite. Ah, si esto lo trasladamos a lo que nos está diciendo Noyes en el texto, nos hace ver algo crucial, porque ambos futurismos compartían la misma trampa que bueno, en su tiempo, que creo que también actualmente emana del aceleracionismo. Convierten la tecnología en un mito sagrado y autónomo, en lugar de discutir eh, quién posee la máquina, cómo se usa, se prefirió irse hacia una fantasía mística, de fundirse con la corriente del progreso técnico. Ciertamente, dentro del aceleracionismo, dentro de todos los aceleracionismos que puedan existir y que se diferencian de derecha y de izquierda, eh, lo mismo que con el futurismo ruso e italiano. Al final terminan teniendo estas dos finalidades. Hay cierta tendencia en las ciencias sociales por ir directamente hacia una crítica, hacia buscar la emancipación, hacia lo mesiánico, antes de entender el funcionamiento de las cosas, de la realidad, del sistema. Y creo que saltarse ese paso, evidentemente, provoca sesgos, interpretaciones malas. Y es justamente uno de los errores en los que cae el aceleracionismo, tanto de izquierdas como de derechas.
¿Qué pasa cuando dejamos de criticar la tecnología y empezamos y dejamos de adorarla, dejamos de temerle, dejamos de fetichizarla? Eso creo que es importante analizar. Eh, Obviamente es importante tenerlo en cuenta. Obviamente dentro de este video no vamos a dar solución a qué pasa después del aceleracionismo, si sigue presente, pero vamos a dejar, o sea, ahí en el tintero ciertas provocaciones, pienso yo. O no sé qué piensas tú, Patricio, al respecto. Sí, hay varias cosas con respecto a lo que decís. Hay una que quiero simplemente apuntar, pero no discutirla por el momento porque siento que la discusión se puede ir por otro lado, que es la relación entre el futurismo italiano y el futurismo ruso. Que, claro, efectivamente, la forma en que se interpreta o se presenta, por ejemplo, en textos de historia del arte o qué sé yo, es que en el fondo el futurismo ruso sería una aplicación del futurismo italiano, pero, valga la redundancia, en Rusia. Y la verdad es que el futurismo ruso, sobre todo el más ligado a, efectivamente, Mayakovsky, pero también otros escritores como Kletnikov, tiene un desarrollo autónomo, eh, donde, claro, hay una influencia de la ciencia, el desarrollo de la ciencia de comienzos del siglo XX, sobre todo en relación a la psicología experimental de Pavlov, por ejemplo, la teoría de los reflejos y todo esto, y también ciertas corrientes místicas asociadas a esta especie como de progreso científico. Hay un utopismo que tiene una raigambre bastante místico-religiosa, podríamos decir. Y que, claro, coincide también con la época de la revolución en Rusia, de 1905 en adelante, pero que se va entrecruzando y además en este núcleo como duro o inicial del futurismo, generalmente en los textos se habla de cubo-futurismo, porque en realidad la influencia más fuerte no es el futurismo italiano, sino que es más bien el cubismo, en términos estéticos. Entonces ahí hay toda una discusión como histórica con respecto a ese asunto la cual no me quiero meter, pero los desarrollos no son tan paralelos como generalmente se presentan. Quiero indicar eso. En su Como momento, dejarlo en su momento existía la pretensión que escribiéramos sobre eso, de hecho. Sí, de hecho, teníamos pensado en algún momento escribir al respecto. Publicamos un texto, una traducción sobre el asunto de un poco como abordando el tema del futurismo ruso en el texto del extrañamiento, pero creo que es un tema bastante importante de aclarar, porque eso también permite aclarar muchas discusiones que se dan ahora en relación a eso mismo. O sea, no es el futurismo italiano no es simplemente futurismo de derecha y el futurismo ruso es futurismo de izquierda. La cuestión es como un poco más compleja que eso. Quizá en el caso del futurismo italiano sí hay una relación un poco más directa con el fascismo, pero el caso del futurismo ruso no es tan directa. De hecho, en la época hubo bastante crítica y finalmente quienes ganaron, entre comillas, en términos teórico-estéticos no fueron los futuristas, digamos, la estética más del Prolet Cult asociada al realismo socialista. Eh, pero en fin, eso por un lado. Por otro lado, es importante, yo creo que la contextualización histórica de estas discusiones sobre el aceleracionismo. Eh, esto, Estas discusiones se dieron en el espacio, digamos, en ese tiempo se llamaba la blogósfera, digo, este espacio de publicación de blogs que se da en la década del 2000, sobre todo, eh, donde se dan una serie de discusiones, y que en la primera mitad de la década del 2000 se enfocó mucho esas discusiones a nivel cultural en relación a cierta lectura del posmodernismo, sobre todo en la lectura de Jameson, que terminaron en el concepto de jauntología. Y que es muy visible, por ejemplo, en el caso de K-Punk, el blog de Mark Fisher, en relación, por ejemplo, a la música, por ejemplo, de Burial, los primeros discos, bueno, que en realidad son
los únicos dos discos, el homónimo y el Untrue, que precisamente hacían lo que plantean estas, digamos, obras musicales, o al menos la lectura que hace Mark Fisher, o hacen otros teóricos, es que de alguna manera retoman ciertas discusiones del posmodernismo, pero la llevan hacia, digamos, una discusión un poco más compleja. Por así decir, la ontología sería, por así decirlo, un posmodernismo bueno, frente al el posmodernismo, entre comillas, malo, como más ligado al pastiche, la regurgitación cultural, los revival eternos, la retromanía de la que hablaba Simon Reynolds, y todo eso. Y justamente las discusiones sobre el aceleracionismo coincidieron más o menos con la crisis económica del 2008. Y esa parte es importante considerarla. En el fondo lo que pasó en el 2008, aparte o sea, junto con esta crisis económica, esta crisis del capital, eh, eh, fue un replanteamiento de ciertas discusiones acerca del modernismo en relación a las discusiones que venían dando hasta entonces acerca del posmodernismo, que en el fondo daban por muerto ciertos tipos de discusiones daba por cerrar cierto tipo de discusiones y que a propósito de eso se revivieron en el plano político, es una especie de revival muy parecido a lo que está pasando ahora en relación a, por ejemplo, el marxismo-leninismo, eh, cierta perspectiva como más, entre comillas, como revolucionaria a nivel político teórico. Y en el ámbito de estas discusiones que se dieron en estos blogs, apareció precisamente por ahí el concepto de aceleracionismo. Era una forma de superar las discusiones acerca de la ontología, de superar esta cuestión como de la nostalgia por un modernismo perdido, digamos. Y en ese sentido, uno podría decir que el aceleracionismo es un neomodernismo, es un intento de retomar ciertas corrientes del modernismo político, cultural, artístico, teórico, en el contexto de una época, entre comillas, posmodernista en crisis, desde el 2008 en adelante. Eh, Ahora, obviamente, eso permitió abrir una serie como de discusiones, también permitió una serie no sé si llamarlo revivals, pero sí relectura de distintas corrientes como de la modernidad. Por ejemplo, en el caso de la literatura está este proyecto de la escritura conceptual, de la que después voy a hablar cuando hable del texto que publiqué ahora el jueves, eh, que en el fondo lo que intenta es hacer una relectura acerca del modernismo del siglo XX, de las distintas corrientes de vanguardia, experimentales, y replantearla en términos como contemporáneos. Eh, y obviamente eso fue interesante, permitió en cierta forma un desestancamiento de ciertas discusiones, de ciertas prácticas, eh, pero también tenía sus limitaciones, obviamente, eh, en el sentido de que había una especie como de repetición también como del gesto de retromaníaco del que hablaba Simon Reynolds, eh, que a ver, igual hay que diferenciar una cosa, hacer una relectura histórica de ciertas corrientes, de ciertas obras o de lo que sea, y otra cosa es como el revival en el sentido de simplemente una copia, un pastiche, un copiar y pegar, ¿no? Y lo que pretendían estas corrientes neomodernistas no era eso, obviamente, o al menos no tenían la pretensión de no hacerlo. Eh, pero finalmente había sí como decís tú, una cierta carga voluntarista, un poco miescénica, muchas veces prometeica, como se le llamaba en ese, en ese, ¿Tú por en qué ese crees momento. que lo consideren como algo que ya está casi casi en estado zombificado? Claro, o sea, y hay una especie como de contradicción, porque por un lado hay una conciencia de que esas corrientes no se podían simplemente revivir, o sea, no se podía simplemente revivir la vanguardia, por ejemplo, el futurismo ruso o las experimentaciones
de la novela, de la narrativa de los 60 a los 70, porque ya se había hecho. Obviamente hay cosas que estaban enterradas y que se podían reposicionar, reintroducir en cierto canon, entre comillas, como de literatura experimental o de arte experimental más en general. Eh, pero junto con eso, también se tenía la conciencia de que, o sea, se tenía esa conciencia de esa limitación, pero por otro lado, también había una pretensión de revivir este impulso de otra forma, supuestamente, pero de darle una cierta continuidad. Y eso yo creo que fue útil en su momento para poder permitir abrir ciertas discusiones. Y en este sentido, los dos casos en los que pienso es, por un lado, la literatura en relación a la escritura conceptual, hasta cierto punto, digamos, hasta los primeros años de la década del 2010. Y por otro lado, que yo creo que es probablemente el caso más destacado, el más productivo en este sentido, el del en filosofía del realismo especulativo, eh, que, que efectivamente permitió abrir una serie de discusiones que son las que estamos conversando ahora, de hecho. Eh, pero, pero claro, ahí creo yo que también en el caso incluso del realismo especulativo, también empezó a encontrar sus límites, eh, en el sentido de que más allá del tecno-optimismo, que no sé si necesariamente uno podría caracterizar a la filosofía o al pensamiento influenciado por la CCRU o el legado de la CCRU, o también Badiou, que también lo menciona Benjamin Noyce, que de repente ya no es un autor tan leído en este momento, pero en la década de los 2000 era un autor bastante leído y bastante influyente en estos grupos. Es que también, o sea, la cuestión está precisamente en esta eh, tecnooptimismo versus tecnofobia. Mm, Y desde ahí, o sea, en la CCRU, o sea, están mezclados con eso, o más bien mm, tienen esa finalidad, ¿no? mm. Y, Aquí la cuestión, o sea, está en que finalmente no sé hasta qué punto se dejó de ver a la tecnología, a la máquina, herramienta, como justo eso, una herramienta. es que yo creo que ahí hay una confusión importante en relación a, por lo menos en particular a Nick Land. Hace poco, Vincent Lee, un filósofo que hace poco, hace unos meses, publicó un libro acerca de Nick Land, un Ujú, estudio. ujú, eh, Publicó esta semana un texto de carácter más bien como de difusión, no un texto como tan eh, especializado en términos como teórico-filosófico, en el que plantea el problema de la relación entre el pensamiento de Nick Land y las corrientes neorreaccionarias. Y lo que él plantea es que efectivamente, eh, desde un comienzo, incluso de esa aniquilación, Vincent le rastrea estas tendencias eh, nihilistas en Nick. O sea, en primer lugar hay que aclarar eso. Nick Land es un filósofo nihilista, completamente. Eh, y que en el fondo este nihilismo, a partir de los textos de la CCRU, si bien en un comienzo hay un ciertas lecturas relacionadas con Marx y todo eso, eh, tiene que ver con que, por un lado, Nick Land, como en su lectura nihilista, plantea que el pensamiento que él llama materialismo libidinal debería dirigirse precisamente hacia una aniquilación, digamos, de lo humano. Encuentra en las dinámicas del capital, digamos, la vía, el instrumento para poder llegar a esa aniquilación del humano. Pero es que eso, es un medio para él. Y de ahí viene lo que llama Vincent de la confusión que tienen los neorreaccionarios. Eh, A Niklas no le importa revivir ningún tipo de tradición, no tiene ningún tipo de utopismo tecnológico,
para él todo eso es un medio para aniquilar lo humano y en un sentido bastante literal. O sea, muchas veces nosotros hablamos en la página o en los textos que publicamos y todo eso de lo humano en términos, podríamos llamar más conceptual filosóficos, pero en el caso de Nick Land eso es bastante más literal. O sea, cuando él habla de la aniquilación del humano, está hablando literalmente de la aniquilación de la especie humana. Eh, y creo que así como hay una confusión en el llamado al aceleracionismo de derecha, neorreaccionario, en relación a eso, confusión que que el propio England alimenta porque le es útil, porque a él lo que le importa es Igual, o lograr sea, el que se mismo acabe Noyes es el que bautizó como aceleracionismo. No es propiamente lo que haya hecho Land. Claro, y eso es lo curioso, porque cuando uno lee el prefacio a a la antología se llamó Fanged Numena, la publicada por Urbanomics en el 2011, si no me equivoco, Nick Land aparece simplemente desdiciéndose de ese pensamiento de los textos de esa época. Y luego, cuando surge el concepto de aceleracionismo, que acuña Benjamin Noyes, o que al menos como que lo establece en términos como Pues, más propia de él. teórico-filosóficos, él se lo apropia y dice, ah, bueno, esto lo inventé yo. Pero es una cuestión súper oportunista en todo caso, Claro, por parte de Nick. Pero igual está bien porque finalmente es un concepto inspirado en sus propios textos. Entonces, claro. uno puede decir, bueno, en ese caso es como se la regalaron en el fondo. Y por otro lado está la confusión que por el lado del aceleracionismo izquierda hay en relación a Nick Land. Eh, Porque, claro, ahí Nick Land mismo se agarra de ciertas lecturas de Marx o de un pasaje bien famoso de Deleuze y Guattari acerca de acelerar el proceso de territorialización del capital. Pero sin embargo, la intencionalidad ahí es completamente diferente. O sea, una cosa es desplegar como ciertas condiciones como materiales del capital o ciertas condiciones materiales en general para conseguir ciertas condiciones estratégicas más favorables, dependiendo del proyecto político que uno tenga. Y otra cosa es simplemente acelerar un proceso para aniquilar la especie humana que Claro. de Nick Land. Entonces, claro, hay cierta cercanía entre el aceleracionismo por ejemplo, alguien como Badiou, en las cuales uno podía decir, bueno, en realidad lo que necesitamos nosotros es profundizar en la técnica, más que alejarnos, profundizar en la ciencia, sobre todo en el caso de Badiou de las matemáticas, estos procesos más bien abstractos de pensamiento, que hay un detalle ahí al comienzo del ensayo de Benjamin Neis que habla, por un lado, de la cuestión de la tecnología en el aceleracionismo, en los debates aceleracionistas, y por otro lado, la cuestión de los procesos de pensamiento abstracto, que es una cuestión que muchas veces se deja de lado porque siempre lo que más predominante, lo que es más notorio es la posición del aceleracionismo en relación a la tecnología. Pero esta cuestión del pensamiento abstracto también tiene que ver con esta herencia, con esta influencia de Badiou también, y que es algo que no se discute mucho y que yo creo que ese es uno de los legados como que queda finalmente detrás de de estas discusiones del aceleracionismo, a nivel más filosófico, obviamente. Eh, pero claro, en el caso de este proyecto de aceleracionismo izquierda, se confundió muchas veces de manera voluntaria y consciente esta este proyecto de Nick Land. Eh, y digo conscientemente porque en el fondo no es que no se supiera no es que no supieran que Land tenía esta intencionalidad, por así decirlo, sino que en el fondo trataban de convertirla en algo positivo. Esa era la idea en el fondo, era como vamos a tomar esta perspectiva como aceleracionista, pero en vez de darle este giro como más nihilista que tiene Nick Land, sobre todo en la época de Frank Númena, le vamos a dar un giro como de izquierda, un giro como utópico o qué sé yo. Sí, o sea, Y la cuestión también está en que igual recogen cierto, o no sé si lo hicieron conscientemente o no,
eh, parte del pensamiento anarquista, eh, mm, por ejemplo, de Enrico Malatesta, acerca de mm, apropiarse mm, de la máquina y hacerla funcional para el trabajador y mm, ahora sí que descentralizarla de mm, pues el capitalista. mm, Pero justo, o sea, lo que estás mencionando también es bien interesante porque no solamente Deleuze y Guattari, eh, bajo esta perspectiva, hay cierta alusión hacia esta aceleración. Efectivamente, también en Marx, propiamente en el Capital, hay ciertas facetas también que te recuerdan a esto. Pero ahí la cuestión está desde dónde están hablando, porque ni el propio Marx, o sea, en su propio escrito, en la obra póstuma del Capital, habló haciendo apología del capitalismo, pero tampoco haciendo, poniéndolo como que de carácter antagónico. Y mm, esa parte es bien importante, porque después de ahí la deriva que dieron los diferentes tipos de marxismos ya es otra cosa. Eh, mm, Van partiendo hacia una postura más izquierdista, releyendo al propio Marx, atribuyéndole ciertas ideas revolucionarias, emancipatorias, etcétera, pero solamente el propio Capital, la lectura del propio Capital, te deja realmente esto, porque una cosa es el manifiesto comunista y otra cosa es el Capital. Y en el Capital, o sea, estamos simplemente analizando una temporalidad, estamos analizando el funcionamiento de un sistema, tratando de entender el papel de la mercancía, el papel del dinero, este movimiento entre la mercancía y el dinero. Y después de ahí empezamos ya a profundizar más. Pero como tal, no hay propiamente un discurso que sea completamente politizado, tanto hacia la izquierda o mm, hacia la derecha. Entonces creo que eso es bien importante considerar. Y justamente, o sea, también me gustaría retomar, de hecho, a velocidades malignas de Benjamin Noyce, porque aquí mm, nos va a decir algo muy fundamental, y es que el capitalismo no necesita que nadie lo acelere desde afuera. Ya es en sí mm, mismo una máquina de aceleración. Vive de eso. mm, Necesita que las mercancías circulen más rápido, que el dinero se mueva, que la información se procese, que viaje rápido y que las cosas se vuelvan obsoletas mañana mismo. Necesita crear nuevos espacios de valorización, incluso la propia destrucción implica también nuevos espacios de valorización. Y en ese sentido, eh, ya aludiendo justo a estas críticas que hacemos hacia el aceleracionismo tanto de derecha como de izquierda, mantener esa noción. Si la aceleración en sí no es un proyecto político del futuro, sino más bien es una descripción de nuestra realidad actual. Entonces, eso es lo que yo veo ahí como cierta carencia. Ah, mm, ciertamente, o sea, la parte de aceleración, llevado desde Land, reinterpretado por los demás miembros de la CCRU y compañía, eh, hasta cierto punto, como que yo veo que hay cierto apartamiento sobre lo que representa el propio sistema. Y este anclaje que se le da hacia la tecnología a veces genera ese sesgo, tanto desde lo positivo como desde lo negativo. Hay que entender, y son cosas que también yo he manifestado desde el principio de los podcasts, que estamos entendiendo por tecnología, pero también que entendemos por la técnica. Tecnología, en términos muy sucintos, conocimiento humano aplicado. Técnica, la manera de hacer las cosas a través de distintos pasos. Pero también tecnología es la manera en cómo conectamos con el entorno, en este caso, con la naturaleza, y la transformamos a través del trabajo. Entonces, ampliando esta noción de tecnología, tecnología no solamente es ChatGPT, tecnología no solamente es el último iPhone, tecnología es aquello con lo que convivimos todos los días, es un mm, libro, una mesa, mm, los zapatos. Finalmente, o sea, son tecnologías que en su momento fueron alta tecnología, pero que hoy son tecnologías desactualizadas. mm, Entonces, tecnología también es, en este caso, logística global, finanzas, autopistas, burocracia del Estado y la forma en que moldean nuestras mentes. Eh, y como tal, ya aludiendo a lo que estamos actualmente en la lógica, no existe una frontera entre lo real y lo digital.
cada vez se empieza a desdibujar más, cada vez crean sinergias para que las dos converjan hacia cierta unicidad. La tecnología es un esqueleto material del capitalismo. Es justo ahí, en este punto de saturación total, donde yo quiero conectarlo con las nociones acerca de la hipótesis colapsista. Porque a simple vista el aceleracionismo y las teorías del colapso parecen hablar idiomas distintos. Uno nos habla de una aceleración infinita hacia el futuro, el otro nos habla de un freno de mano, de la crisis final. Pero si lo miramos de cerca, yo pienso que el vínculo es bastante íntimo. Eh, a ver, o sea, piensen por un momento en cómo nos enseñaron la historia. Siempre nos la vendieron como una línea recta, una cronología ordenada, con un principio, desarrollo y un eventual final. El capitalismo no es una cosa que simplemente pasa a lo largo de la historia, no. El capitalismo produce su propio tiempo, produce su propia cultura material. Es decir, el tiempo no es un contenido neutro donde nosotros existimos. El tiempo es un campo de batalla político. Los ritmos de vida, el control de nuestros cuerpos, la prisa con la que vivimos, todo eso está acelerado y materializado por el sistema. Así que la historicidad del capitalismo no se mide por una fecha de caducidad en el calendario, sino por cómo sus lógicas de acumulación nos colonizan e intervienen en el presente, todos los días, de manera incesante. Y justo aquí viene lo que a mí me parece más denso. ¿Cómo ha sobrevivido el sistema tanto tiempo? Históricamente siempre hay una crisis. El capitalismo demuestra una flexibilidad, una plasticidad impresionante, muta, cambia, tiene la capacidad de absorber nuestras subjetividades, lo que somos, lo que deseamos, e incluso los ciclos de la naturaleza, y los vuelve funcionales para seguir reproduciendo capital. Y claro, esa capacidad de adaptación constantemente nos hace caer en una trampa. Nos genera la falsa ilusión de que el sistema tiene una metamorfosis infinita. Pensamos, bueno, viene una crisis, pero ya saldrá de nuevo un ajuste estructural, una nueva tecnología o un nuevo mercado que lo arregle. Sí, Pero y aquí yo creo que es donde la cosa se pone crítica. Esa inercia parasitaria del sistema actualmente sí, llega a su límite. Estamos en un umbral donde esos mecanismos de absorción ya no dan el abasto, ya no pueden contener los desajustes que ellos mismos provocaron. ¿Por qué digo esto? Y creo que es una parte fundamental que no está viendo el aceleracionismo propiamente, pero es una parte que está trabajando muy bien la hipótesis colapsista. Ellos ven la tecnología desde el lado de la alta tecnología, casi, pues sí, eh, retomando cuestiones del horror cósmico, de la ciencia ficción, cyberpunk, para trazar hacia allá. Pero lo fundamental, lo terrenal, que se está viviendo ahora mismo, se deja de lado o se abarca de manera muy sucinta. Límites planetarios, degradación ambiental, acidificación de océanos, aumento de emisiones de efecto invernadero, pérdida de fertilidad del suelo. Todas estas cuestiones son degradaciones, incrementos que comienzan a raíz de la época dorada del capitalismo y que científicos de la Tierra lo marcan como la época de la gran aceleración. Es el momento en el que el capitalismo comienza a crecer de manera vertiginosa, comienza la industrialización cada vez más hacia la automatización, las mejoras tecnológicas, la producción en masa, eh, la producción a través de la división del trabajo, etcétera. También las propias condiciones del sistema Tierra comienzan a acelerarse, comienzan a degradarse, comienzan a alcanzar picos de extracción, comienza a haber una aceleración en las condiciones que anteriormente permitían la reproducción estable de las existencias en la Tierra. Entonces, en sí, el capitalismo tiene dos cosas. En primera, vive de la crisis, nació en crisis. Eso no lo podemos negar. En segunda, la, el propio sistema siempre ha tenido como que ese vínculo con la aceleración, con el consumo, con la producción infinita, la contradicción dentro de un planeta con recursos finitos. Y hoy esa carrera por acelerar y mutar chocó con la pared.
los límites geofísicos del planeta, la finitud de la biosfera. Entonces, estamos abandonando esa parte fundamental, esa propia aceleración que es inherente del sistema, que no la puedes detener, porque como tal, así funciona. Podemos ver, podemos pensar en, bueno, futuros más emancipatorios, apropiarnos de los medios de producción, eh, crear frentes de resistencia, y está bien, no que esté mal, pero hay que también considerar cómo está funcionando el sistema, considerar en términos marxistas hasta dónde ha llegado la subsunción formal del trabajo del capital y en qué punto estamos experimentando la subsunción real del trabajo del capital, hasta qué niveles, niveles cada vez más extremos que se logran insertar dentro de la esfera de la vida. Incluso lo contradictorio también es absorbido por el capital. En términos de los guattarianos, la territorialización y desterritorialización. Entonces, finalmente, lo no productivo también sirve para valorizarse, para crearse un objeto, para venderlo como mercancía. Y en ese sentido, eh, por eso yo considero que conviene primero revisar cómo está funcionando el sistema. Incluso si llegamos a parar algo, ¿qué sucede con eso? Si al sistema le quitas la energía, entonces toda esa tecnofilia o tecnofobia simplemente pierde, se deshace, cae. O sea, hay cuestiones más fundamentales desde donde el capitalismo ha acelerado desde el principio, y no es propiamente por la alta tecnología, que incluso la alta tecnología siempre ha sido fuente de catastrofismo, de pesimismo. No solamente, ya lo hablamos con el futurismo ruso, futurismo italiano, sino que también lo tuvimos presente con la Guerra Fría, con esa amenaza de guerra nuclear. Entonces, creo que hay un punto importante que discutir por ese lado. No sé qué piensas tú. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Yo creo que si hay algo rescatable, al menos en este aceleracionismo más filosófico, digamos, y que se fue perdiendo, fue las discusiones o el pensamiento acerca del concepto del afuera. ¿En qué sentido? O sea, relacionándolo con lo que está ahí planteando. Claro, efectivamente esta dinámica del capital en relación a la forma de valor que en el fondo se autorreproduce y genera esto que ya desde Marx se habla como del sujeto autónomo, del capital como sujeto autónomo, eh, que efectivamente se va autorreproduciendo, pero que por otro lado, esa autorreproducción está limitada por las condiciones materiales. Y como decís tú, y esas condiciones materiales cada vez se hacen más apremiantes, uno diría exponencialmente apremiantes. Eh, y lo interesante para mí el concepto de afuera, entre otras cosas, es que permite pensar precisamente en relación a ese afuera los límites de esa autorreproducción, porque en relación a algo que hablábamos en el capítulo pasado, la modernidad de algún modo tiene como un eje central el concepto de autopoiesis o de autorreproducción y eh, sin caer en reduccionismo, necesariamente uno podría decir que eso tiene que ver con que precisamente esa es la dinámica misma de reproducción del capital. Eh, y precisamente el concepto del afuera, de una afuera como radical a esa autorreproducción, permite pensar esos límites materiales a la autorreproducción del capital. Y yo creo que en las discusiones actuales, precisamente lo que se perdió fue eso. O sea, por ejemplo, cuando no sé, pues, autores como Ray Brasier o Reza Negarestani dan este giro neorracionalista, en el fondo evacúan de su pensamiento de alguna forma ese afuera, o este afuera queda como de alguna manera internalizado a través de estas dinámicas, por ejemplo, las de la inteligencia artificial, por ejemplo. Que claro, obviamente es importante hacer un análisis en la medida de lo posible riguroso, dentro de, obviamente, las limitaciones que uno puede tener al no ser un experto en ese tipo de cosas. Quizás no necesariamente uno tiene las competencias más adecuadas para discutir estos temas, pero en lo posible tratar de ser lo más riguroso posible, por ejemplo, en estos temas como de inteligencia artificial, modelos de lenguaje artificial, qué sé yo.
eh, porque precisamente esa rigurosidad es la que permite no solamente conceptualizar de manera correcta, o lo más correcto posible, por así decirlo, estos fenómenos, sino que también permite concebir o conceptualizar mejor los límites materiales de estos procesos. Sí, porque también hay que ver, o sea, ¿por qué si llamamos al aceleracionismo como un fantasma, como algo no viviente, también qué tanto peso tiene eh, esa institucionalidad eh, Mm, para segregar a este tipo de discusiones hacia la periferia? mm, Porque, o sea, justo, políticamente hablando, de manera correcta, eh, hablar de estas cuestiones no es solo que se alinee completamente con determinadas instituciones académicas. Entonces, por eso esos temas se quedan hacia afuera. Y en tanto que también son ridiculizados, menospreciados, mm, puestos en duda, con mucho escepticismo. Cuando hay un montón de carga crítica, carga científica, hay que ponerla sobre la mesa. Y lo mismo pasa con la hipótesis colapsista, o sea, también eh, esta, esta crítica que pueden tener acerca de catastrofistas o pesimistas o ecologistas mutilados, o sea, también provoca que este tipo de estudios sean aventados hacia la periferia, porque justamente no se alinean con discursos políticos, con discursos de instituciones. mm, Eh, y justamente, o sea, para mí, o sea, hay un puente evidente entre colapso y aceleracionismo. mm, Aceleracionismo creo que marca una condición inherente del sistema, que es a no detenerse. Y mm, en la medida en que producción y consumo y toda la esfera de la circulación no son algo que pueda detenerse, porque simplemente es algo que es un motor que no se detiene vía el consumo, etcétera. mm, eh, la dinámica de aceleración no va en decrecimiento. Simplemente todos los días vemos que la producción y el consumo no disminuyen, sino que aumentan. Puede mm, existir épocas de volatilidad, de crisis económica, etcétera, pero incluso dentro de esas crisis no ha existido como tal escasez, no ha habido hambrunas. Todo está manejado dentro de los mercados financieros, dentro de los mercados de commodities. Y ahí se juega todo eso para vivir con base en la especulación. mm, Dentro de esto, o sea, eh, colapso civilizatorio no implica que estemos hablando de una crisis económica transitoria. mm, Tampoco es un bache bancario que se haya de solucionar con más desarrollo o con innovaciones técnicas de última hora. Eh, no, no es eso. Estamos más bien ante un punto de no retorno ontológico. Y en este sentido, o sea, estudiosos de la complejidad como Emmanuel Wallerstein marcan que el colapso del capitalismo comenzó a finales de la década de los 70, mm, justo cuando comienza la crisis petrolera, cuando el mm, sistema comienza a perder dinamismo, el fin de la época dorada del capitalismo. Eh, y justamente, nuevamente, vuelvo a aludir, esta producción acelerada, este crecimiento del Producto Interno Bruto, estos aumentos de bienestar en los países desarrollados, todo el esquema extractivista que se traslada hacia los países del sur global, finalmente, o sea, son estas dinámicas. Entonces, con colapso tampoco estamos hablando desde un término hollywoodesco que implique mm, finalidad. Por eso estamos mm, hablando cómo estamos entendiendo la historicidad dentro del sistema, no como un tiempo cronológico, sino como una manera de ver el tiempo, de concebir el tiempo mm, con base a estos esquemas de eficiencia de rendimiento, con base en una técnica que produce cierto tipo de máquina, cierta noción sobre la máquina dentro de este tiempo y que actualmente nos tiene sujetas vía la subsunción real del proceso de trabajo de capital, pero también la fetichización del propio capital, la fetichización de la propia tecnología. Entonces, colapso no debe entenderse de forma escatológica o apocalíptica. mm, Eh, Más bien denota un proceso histórico de larga duración que es caracterizado por la convergencia de manera rizomática de múltiples trayectorias críticas. Y esas trayectorias incluyen la sobreacumulación del capital
la saturación destructiva de los mercados, el atolladero energético, el rebasamiento de límites planetarios, el autoritarismo de las democracias liberales y la erosión profunda de los vínculos sociales y la subjetividad. Y ninguna de estas crisis tiene una jerarquía absoluta sobre las demás. Se conectan, se retroalimentan de forma contingente. No es una suma de crisis. La creatividad del capitalismo tiene un revés autodestructivo inevitable. Toda realización positiva o ganancia se sostiene sobre la devastación de la naturaleza y de la propia condición humana. Entonces, aquí es donde yo conecto con estas dos posturas que son demasiado disidentes, demasiado polémicas, pero que llaman también la atención, pero no desde lo ficcional, sino, o sea, tratan de describir esa realidad. Mm, puedes verlo tú en términos más nihilistas como quieras verlo, pero, o sea, para mí lo fuerte que llaman es que están describiendo, están intentando describir una realidad que a lo mejor ni los propios autores, sobre todo los aceleracionistas, lo ven, lo vieron o no lo ven evidentemente. Mm, no sé, la aceleración creo que describe el mecanismo interno del sistema, mientras que el colapso detalla sus consecuencias históricas materiales. La aceleración es el movimiento perpetuo de la maquinaria capitalista para sortear su crisis, y el colapso es el quiebre irreversible de las condiciones materiales que hacían posible ese movimiento. Pero justamente, nuevamente aludiendo a Emanuel Wallerstein, el proceso de colapso solamente es un momento. De ahí se bifurca. Y esa bifurcación, en términos muy metafóricos, lleva hacia un lado A y hacia un lado B. Que puede ser un futuro emancipador, sí. Que puede ser un futuro cada vez más encaminado hacia la barbarie, también puede ser. No sabemos. No sabemos si lo que deviene del sistema sea propiamente un capitalismo mutado, o sea algo completamente diferente, más encaminado hacia la solución, hacia el bienestar humano, o simplemente la concentración cada vez más grosera de poder. Uh, Creo que igual hace falta ver en términos sistémicos, porque igual uno podría venir y decir, no, pues es que China es un nuevo hegemón, está creciendo, es el nuevo futuro, está llevando a través de la hiperstición la manera de construir la realidad, etcétera. Y por eso mismo, o sea, no se trata de una suma de crisis, o sea, simplemente es un carácter rizomático que en el nivel sistémico evidencian que hay un problema, que es un agotamiento cada vez más de lo fundamental, de las condiciones en las que se crea la vida humana dentro de la Tierra. Propiamente el humano, una vez extinguido, no implica que el planeta desaparezca. Simplemente, o sea, eh, también la idea es desantropocentrizar todas estas nociones. Bueno, no sé qué piensas tú. Sí, mira, me parece interesante lo que decís cuando uno lo lleva un poco a, a una de las primeras cosas que plantea acerca del origen de estas discusiones acerca de aceleracionismo que tienen que ver con las discusiones sobre todo a nivel como cultural acerca del posmodernismo. Y efectivamente, precisamente la fecha de comillas nacimiento cuando se comienza a conceptualizar este concepto de posmodernismo coincide con esto que planteas tú que Wallerstein plantea como el inicio de el colapso, digamos, o cierta dinámica del capital, cierto límite del capital. Eh, y creo que hay una cuestión de lectura que se ha hecho en torno el denominado posmodernismo que se ha prestado bastante de equívoco, porque precisamente el de postmodernismo de alguna manera implica o quisiera implicar una especie de etapa posterior al modernismo, eh, pero más bien lo que parece articular es un momento del modernismo, entendiéndolo en este sentido como un contexto cultural, por así decirlo, de la época del capital, eh,
en el cual no solamente se alcanzan como los límites materiales de las dinámicas de reproducción del capital, sino que junto con eso las mismas dinámicas culturales que se constituyen a partir de esas dinámicas del capital. Y precisamente ahí está toda esta discusión acerca del pastiche, el retorno, una especie como de continuo retorno de antiguas formas, eh, y una experiencia cada vez más evidente de estancamiento a nivel cultural. También tienen que ver con eso. Ujú. Y en ese sentido, más que plantear el posmodernismo como una especie como de etapa posterior al modernismo, una especie como de etapa como dorada de la cultura social hasta la época de la llamada era dorada del capital. eh, Uno podría plantear cierto lo que ocurre en el llamado posmodernismo es simplemente un agotamiento del proyecto modernista, en tanto estas dinámicas de autorreproducción, de autopoiesis, de autofundamentación, etcétera, que están detrás de una serie de producciones culturales, ya sea a nivel artístico, literario, filosófico, etcétera, suponen que de algún modo esta dinámica, que es propia del capital, de la autorreproducción del capital, podían llevar una especie como de escape de afuera con respecto al capital, pero al mismo tiempo al encontrar esos mismos límites del capital, pareciera también agotarse ese proyecto. Obviamente hay una serie de otras circunstancias histórico-políticas que están ahí en la superficie, simplemente estamos analizándolo desde un solo punto, desde un solo haz, digamos, Ujú. de fuerza. Eh, y creo que ahí es relevante el concepto de necromodernismo, eh, que lo hemos conversado algunas veces y que está en un texto ahí, que es la primera traducción que publicamos acá en la página, que es del texto de Wisner, y que en el fondo el concepto de necromodernismo no se plantea como una forma historicista, y eso me parece interesante porque sobre todo desde comienzos de los 2000 en adelante, de la década del 2000 en adelante, incluso antes, surge una serie como de conceptos que supuestamente van a superar el posmodernismo, el digimodernismo, el hipermodernismo, el post-postmodernismo, y así sucesivamente. Que ya entramos Entonces, en una cuestión de inflación conceptual que pienso que tiene cierto riesgo de perder la noción fundamental de lo que estamos hablando todavía. Post, post, no, post, el post. claro, es que ese es el punto, porque eso es lo que a mí me parece interesante el concepto de necromodernismo, que no se plantea en un sentido historicista, como decir, aquí estábamos en una etapa, por así decirte, para presentar el concepto, el último concepto de moda al respecto. Hasta, no sé, a finales del año pasado estábamos en el metamodernismo y ahora pasamos al necromodernismo. No va por ahí el asunto, la discusión. El asunto es que en un momento se produce un estancamiento, digamos, del proyecto modernista, sobre todo a nivel cultural, relacionado con ciertas dinámicas del capital, obviamente, eh, y que de alguna forma hace que se persista en ese contexto cultural, porque todavía seguimos viviendo en una sociedad eh, eh, que se reproduce a través de las dinámicas del capital, claramente, pero donde ese impulso del proyecto modernista se ha perdido, pero continúa, de algún modo, esa inercia. Y de ahí viene lo necro del necromodernismo. No es que sea una etapa posterior del modernismo, seguimos viviendo en, en un momento cultural que está relacionado con el hecho de vivir en una sociedad capitalista, pero en el momento en que esa misma sociedad capitalista ha entrado en una dinámica de estancamiento de su propia autorreproducción, ya está, uno podría decir, hasta una autofagocitosis de ese mismo sistema, eh, entra en otra fase, en otro momento, esa misma cultura.
también. La señal más evidente es esta perpetua retromanía de la que nuevamente eh, me refiero al concepto de Simon Reynolds, este realismo capitalista que plantea Mark Fisher, precisamente a propósito del concepto de retromanía. Eh, Esta autofagocitosis cultural perpetua de la cultura del capital contemporáneo. Tiene que ver con eso mismo y el negromodernismo de alguna manera se plantea, bueno, obviamente aquí hay un punto como de agotamiento cultural de cierto proyecto modernista, pero no hay nada de momento en términos como fáctico, histórico, después de eso, porque seguimos viviendo en una sociedad capitalista. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el proyecto modernista? Y ahí me parece que viene lo interesante de la discusión, porque en el fondo el aceleracionismo en cierta manera fue el, creo yo, el último gran intento de revivir las potencias de la cultura modernista. Y obviamente los límites con los que se encuentra son límites materiales, que son los límites dados por el capital. No por casualidad esta crisis del aceleracionismo comienza precisamente cuando se entra a una cierta fase de crisis, primero política a partir del 2016, 2017, y que luego después se profundiza, digamos, 2019, 2020 en adelante. Eh, Precisamente porque no se trata simplemente de una cuestión como de voluntad política o artística o del pensamiento, revivir el modernismo. O sea, eso tampoco significa tratar de revivir proyectos reaccionarios a nivel cultural, pero también hay que tener en cuenta que las condiciones materiales que permiten ese proyecto cultural del modernismo están agotadas. Ujú. Y dado que están agotadas, y en cierta manera, entre comillas, no es decir que está muerta, pero es una especie como de cuerpo no vivo que sigue ahí, está ahí. No es simplemente que vino otra cosa después de eso. Sigue ahí el cuerpo no vivo, un poco más frío, más tibio, digamos, pero está ahí. Ahora la cuestión es, ¿qué hace uno con ese cuerpo no vivo del modernismo, por así decirlo? ¿Cómo se puede producir algo culturalmente a partir de eso? Bueno, Y llegados a este punto, considero necesario plantear un distanciamiento crítico frente a las conclusiones de Noyce. Y es que mi principal desacuerdo con él es que considero que el aceleracionismo conserva una enorme utilidad analítica, no como un programa de emancipación político. En eso Noyce tiene razón al certificar su desvanecimiento, mm, sino como un diagnóstico descarnado del funcionamiento estructural del sistema. El capitalismo contemporáneo no acelera por elección o por estrategia, acelera por una necesidad estructural irrenunciable de supervivencia. La acumulación y la competencia global exigen velocidades cada vez más abstractas y violentas para mantener activa la maquinaria, para mantener activos los espacios de valorización. Y el aceleracionismo tuvo la lucidez de detectar este rasgo central. Donde el aceleracionismo clásico tropieza, yo pienso, es en su incapacidad para medir el impacto de las bases materiales. Un error que repite su mutación corporativa contemporánea, el llamado aceleracionismo de Silicon Valley, por ejemplo. Esa vertiente de derecha que promueve un desarrollo tecnológico de la IA totalmente desregulado, que adopta cierto radicalismo aristocrático del tipo nietzscheano, fantasía cyberpunk para postular que debemos trascender la carne y expandir la conciencia mercantil por el universo. Pero por otro lado, también tenemos este aceleracionismo de izquierdas que salta con demasiada ligereza del diagnóstico a las recetas estratégicas de la automatización total o la planificación digital, hechos futuros emancipatorios de apropiación, sin preguntarse si es posible extirpar la lógica de explotación inscrita en el ADN del propio capitalismo, de su propia infraestructura. Porque hay que recordar aquí también desde términos marxistas cómo estamos entendiendo esa totalidad. Existe una infraestructura
que es completamente maquínica, capturada por la técnica mm, del capitalismo. Posteriormente pasamos a una estructura y finalmente a una superestructura. Y esa superestructura, que de ahí emanan todas las normas jurídicas, la cultura, etcétera. Entonces, finalmente, si no mm, entendemos esa parte fundamental, infraestructura, lo demás ujú, no puede saltarse directamente hacia la superestructura. Y creo que mm, esa es una cuestión en la que los aceleracionismos, tanto de izquierdas como de derecha, no están teniendo del todo en consideración. Por ello, propongo sustituir la imagen del derrumbe, de la explosión apocalíptica, por mm, una noción de implosión. El colapso del capitalismo, en este caso, no se presenta como un evento súbito, sino como una saturación progresiva de una pérdida de sincronía del sistema. El capitalismo puede seguir innovando y expandiéndose formalmente, pero cada nuevo ciclo de reproducción metabólica requiere mayor consumo energético, mayor disposición, mayor control autoritario y un grado de violencia mucho más explícito. La aceleración es una de las características fundacionales del sistema actual y es necesario para resolver cuellos de botella también, económicos propiamente, pero también políticos. Pero al hacerlo, genera contradicciones ecológicas y sociales que son exponencialmente más graves, que demandan cada vez mayores velocidades. Y justamente, o sea, creo que aquí se estructura un bucle destructivo donde la aceleración deja de ser una solución y se convierte como tal en la fuerte principal de desestabilización civilizatoria. Y bajo esta perspectiva, visto desde la hipótesis colapsista, el colapso no es el freno de mano de la aceleración, sino su consecuencia lógica y material. Y creo que ya para concluir, dentro de lo que a mí me deja el texto de Noyce y toda esta ujú, discusión que hemos tenido, el aceleracionismo justo es una herramienta teórica valiosa, siempre y cuando renuncie a sus pretensiones míticas de salvación técnica y se suma como una radiografía del movimiento real del capital. mm, Y justamente visto desde el colapso, de hipótesis colapsista, le otorga ese cable de tierra indispensable, permitiéndonos observar las consecuencias históricas de esa carrera frenética. Uh, y en ese sentido, el colapso es una forma histórica que adopta una aceleración desbocada cuando choca definitivamente contra los límites energéticos, biológicos, sociales y subjetivos de la realidad. No obstante, esa aceleración es inherente al capitalismo. Entonces, en tal sentido, marcar una desaceleración, una ralentización, implica también chocar con la propia axiomática del capital. Yo considero que la pregunta fundamental también es que debemos ver si el sistema va a caer o cuándo llegará a su fin. Eso es lo inmediato que viene a la mente. Pero también mm, hay que ahondar en la pregunta más. ¿Qué posibilidades de organización nos quedan cuando el vehículo en el que viajamos no puede dejar de acelerar y la carretera se está desmoronando bajo nuestras ruedas? En términos igual muy prácticos, ¿qué decirle a ese aceleracionismo que parece que se está desvaneciendo de la esfera teórica, que está adquiriendo matices muy raros, más politizados, más reaccionarios, casi, pues sí, un fantasma que sigue rondando todavía por ahí? Eh, Menos especulación, pienso yo, más aterrizaje hacia lo propiamente real del sistema. Y creo que ahí puede haber una buena convergencia. Ni siquiera sé si aceleracionismo sea la palabra propiamente correcta para hablar sobre esto. Lo mismo para el colapso. Ni siquiera sé si son mm, palabras adecuadas para hablar mm, propiamente del estado actual del sistema. Entonces, mm, yo creo que todavía hay un campo para seguir estudiando esto, pero tiene que mm, haber una superación. mm. Sí, o sea, concluyendo con lo que tú estás diciendo, o sea, yo creo que más que un fin así tajante del aceleracionismo, yo diría que hay un momento post-aceleracionista o un segundo momento en relación a las discusiones del aceleracionismo que puede continuar o puede llevar hacia otras direcciones. Y yo creo que de algún modo las discusiones que se dan acá, tanto en el podcast como en las publicaciones en las páginas, van por ahí también.
Y bueno, pasando a la siguiente sección de nuestro podcast, hoy tenemos nuevamente el gusto de conversar con el autor, como sé, del Autorx. autor de- del texto, del siguiente texto, Patricio Uribe, quien escribió esta semana el programa de la poética especulativa 5D6. Y bueno, Patricio nos mete dentro de su texto en un viaje bien denso, pero interesante, sobre el destino de la escritura. Básicamente nos dice que esa literatura que intentaba todo el tiempo alcanzar al afuera, crear nuevos mundos y ser puramente autopoética, se topó con un muro. Al final se dio cuenta de que ese afuera ya estaba dentro, el que el significado se canceló y entramos de lleno en lo que él llama la escritura conceptual. Y ahí ya no hay un autor romántico creando desde la nada, sino un sujeto que compone, que recicla, que se apropia de lo que ya existe. Pero la cosa es que esto no se detiene ahí, sino que el texto escala hacia lo que Patricio bautiza como necroconceptual. ¿Y qué es esto? Eh, Como yo lo entendí, es un colapso total. El lenguaje ya no significa nada, ni siquiera es el signo de otra cosa, se vuelve un patrón abstracto, es el signo de, es una repetición de repeticiones. Es la escritura alimentándose del cadáver de la poética tradicional, un vacío que se agujera a sí mismo hasta dejarnos ante una escritura alienígena que desfigura por completo el lenguaje humano. Creo que eso es un planteamiento bien loco. Así que, Patricio, Edun, quiero arrancar con un par de cosas que me dejaron pensando mucho y me gustaría que te explayaras aquí con la gente que nos está viendo. A ver, la primera. Dices que en la escritura conceptual la ausencia del autor es relativa porque, ok, ya no hay un creador, pero queda este sujeto compositor que se apropia de textos que ya persisten. Pero luego lanzas un bombazo. Dices que esa agencialidad contradice la propia naturaleza del texto, que no tiene ni origen ni destino, y que la crítica aquí queda vacía. Entonces, ¿cómo se vive esa contradicción en la práctica si al final el sujeto de la crítica queda vacío? ¿Qué tipo de agencia o postura política le queda a alguien que decide ponerse a escribir desde lo conceptual o de plano hay que abandonar la idea de tener el control? Mm. Sí, mira, primero que todo me gustaría aclarar ciertas cosas. Retomando un poco lo que había escrito en las secciones anteriores, cuando hablo de poética especulativa, en el fondo de lo que estoy hablando es de el proyecto modernista en términos de literatura. Eh, Hay un primer momento que es que el que precisamente coincide con un cierto momento de constitución de lo moderno, es decir, final del siglo XVIII, Revolución Francesa, la filosofía de Kant y la respuesta a esa filosofía en relación al romanticismo alemán. Y a partir de eso, en las dos secciones siguientes, que son las de la entrega anterior, había hablado de dos momentos de lo que uno podría denominar como la modernidad del siglo XX en términos literarios. Un primer momento, el de las primeras vanguardias históricas, que ahí hablo más bien de la perspectiva del futurismo y el formalismo ruso, pero uno podría extenderlo a, a un cierto momento histórico, digamos, en un plano artístico, literario, estético, cultural. Eh, y luego la segunda parte de la estética de indeterminación tiene que ver con otro momento histórico que es el de los 60 los 70 donde hay una especie como de segundo momento revolucionario, uno podría decir, que de alguna manera culmina en final de los 60 principios de los 70. Bueno, típicamente está el mayo del 68, pero un segundo momento modernista donde se plantea hasta, por ejemplo, la nueva novela francesa, del que la metaficción estadounidense,
una serie de nuevos movimientos de vanguardia, bueno, Oulipo, qué sé yo. Y luego lo que se plantea ahora en estas dos últimas partes tiene que ver con un momento posterior a eso. Es decir, la primera sección donde se habla de la escritura conceptual, eh, se habla de algo bastante en concreto que de hecho se denomina escritura conceptual, que es, no sé si llamarlo un movimiento, pero es una cierta corriente literaria que surge, digamos, en la década de los 2000 en ciertos nombres, probablemente el nombre más famoso es el Kenneth Goldsmith, pero no sé, pues bueno, hay una serie de otros nombres, pero que tiene que ver con una concepción de la literatura y de la escritura que, como sugiere el nombre, eh, retoma ciertos aspectos, ciertas discusiones acerca del arte conceptual, es decir, un arte que ya no está centrado en la materialidad de la obra en sí, sino en el aspecto semiótico, discursivo, lingüístico de la obra misma. Y ahí están los típicos ejemplos, por ejemplo, de Fluxus, de estas obras que son más bien como instrucciones de obras, por ejemplo. Eh, un arte que se centra cada vez más en el lenguaje que en la materia en sí de la obra. Y a partir y que obviamente eso determina de algún modo el modo en que se concibe y se teoriza el arte hasta la actualidad, que se habla de una especie de condición postconceptual del arte. Por ejemplo, en el caso de Peter Osborne, textos publicados, digamos, durante las dos primeras décadas de este siglo, eh, pero que en el fondo también están condicionadas por la misma producción y teorización del arte conceptual. La escritura conceptual, o literatura conceptual, como uno la quiere llamar, retoma estas discusiones, pero retornándolas al aspecto literario. Porque, claro, hay una especie como de giro lingüístico del arte, pero ¿qué pasa cuando este giro lingüístico se traslada a la literatura, a la escritura mental, que está constituida lingüísticamente, o sea, literalmente el lenguaje? ¿Qué pasa en ese proceso? Y el modo en que se aborda en la escritura conceptual esto es que se deja de concebir la literatura o la escritura como una producción autónoma generada de una especie de sujeto originario, el autor, digamos, generalmente el target, el objeto predilecto de la escritura conceptual es la figura del autor. Eh, en lugar de eso propone que la escritura es o propone su proyecto de escritura como un proyecto en el cual se compone a través de otras escrituras. Por ejemplo, no sé, el caso de Kenneth Goldsmith tiene un texto, un libro más o menos famoso que básicamente toma un número del New York Times, no me acuerdo de qué día, y literalmente lo transcribe en un libro. O sea, hay una conceptualización radical de lo que él llama después una escritura no creativa. Es decir, no, lo que eh, se concibe una escritura no originaria en relación a una concepción de la autoría que postula una especie como de originariedad de la escritura como surgía, por así decirlo, de la nada. Y lo que se plantea en este tipo de proyectos es precisamente lo contrario a eso. Son proyectos de apropiación, por ejemplo, de textos, pero no solamente eso. Eh, por ejemplo, se toma un texto X eh, y por ejemplo, se le quitan las vocales. Eh, se, Se reordena el texto. Por ejemplo, se reordenan todas las palabras en orden alfabético. Hay un texto de un autor argentino, no me acuerdo el nombre que tiene, que toma el Aleph y reordena todas las palabras del texto del Aleph en orden alfabético. Ese es otro ejemplo de escritura conceptual. Eh, Ciertas nociones como de restricciones formales, tomadas de Oulipo también, pero generalmente orientadas en ese sentido, de un proceso ya sea de retomar textos anteriores
a un proceso de automatización de la escritura misma. Por ejemplo, también hay muchos proyectos de la escritura conceptual en relación a textos programados, eh, por eh, una programación de ciertos algoritmos que arrojan como output ciertas cadenas de texto, eh, donde desaparece la autoría, digamos. Eh, en términos generales, en eso consistiría el proyecto de la escritura conceptual. Uno lo podría ubicar más o menos entre mediados de la década del 2000 hasta, yo diría que hasta más o menos mediados de la década del 2010. O sea, hasta el día de hoy siguen escribiéndose textos que se posicionan desde esa perspectiva de la escritura conceptual, pero digamos ya perdió, a partir de mediados de la década pasada, perdió cierto impulso. Ahora lo que a mí me parece interesante, y en términos personales, yo mismo en su momento, a comienzo de la década del 2010, digamos como el 2013, por ahí, leí bastante esos textos y influyó bastante como de mi propia escritura en ese momento, y posteriormente también. Hay ba- en mi caso hay bastante influencia de eso también, tanto a nivel práctico como a partir de las discusiones que se planteaban, de una cierta relectura del canon literario modernista. De hecho, hay una antología que se llama Against Expression, así como contra la expresión, que es de Kenneth Goldsmith y no me acuerdo el otro antologador, eh, que en el fondo retoman ciertos textos como del siglo XX, sobre todo, y a la luz de este concepto de escritura conceptual. Y que plantean, lo que hace es plantear el proyecto modernista literario, porque precisamente se retoman muchos autores de las vanguardias históricas, de los 60, los 70, de lo que típicamente se denomina literatura experimental. Eh, pero se lo relee de una forma crítica en relación a la figura de autoría, que precisamente es una discusión que también se dio, digamos, a finales de los 60, sobre todo, o sea, ese texto ultra famoso de Barthes, La muerte del autor y todo esto. Pero aquí se lo aplica de manera mucho más rigurosa, digamos, esa discusión de finales de los 60 o de los 70. Eh, y lo que yo veo ahí es eh, que hay algo de lo que cuando hablábamos del texto anterior, de este impulso neomodernista en la escritura conceptual, es decir, de retomar cierto proyecto modernista literario artístico, digamos. Pero al mismo tiempo, al plantearlo, y en el caso de la escritura conceptual es mucho más explícito en este sentido, se plantean abiertamente los límites de ese modernismo. Eh, en el sentido de que si bien hay una serie de experimentaciones formales, sobre todo durante la vanguardia o los movimientos experimentales durante el siglo XX, eh, se encuentra con el límite, o al menos así lo lee la escritura experimental, de la propia autoría. Y uno podría decir que ese límite es el límite del propio proyecto modernista que de alguna manera había sido mucho más profundizado en el arte que en la literatura. Eh, porque precisamente una buena parte del arte del siglo XX lo que intenta es desplazar la figura del autor y plantea estas obras donde se recupera, o sea, de alguna manera el mismo concepto de escritura conceptual, a lo primero que uno evoca es como el ready-made digamos, del dadaísmo. Eh, y que en el fondo, eh, esa, esa, un impulso importante dentro del arte conceptual, del arte modernista, experimental, tiene que ver con esa autopoiesis de la obra de arte misma. Es decir, un desplazamiento de la figura del autor eh, hacia una conceptualización de la obra donde, por un lado, como que de alguna manera se difunde
desde la obra, digamos, en particular, como algo cerrado, hacia instancias, no sé, la instalación, el happening, todo esto. Y que por otro lado, al desaparecer la figura del autor, de algún modo la obra se genera a sí misma. Y, y eso de alguna manera se traslada también a la escritura conceptual. En el caso de la escritura algorítmica es bastante evidente. Eh, es un proceso que se autoproduce escritura. Pero incluso en el caso de la escritura como recuperada, apropiada, eh, esto, estos textos nunca son terminales, es decir, no es que este sea el texto correcto, sino que generalmente son procedimientos donde se podría haber tomado este texto, pero también se podría haber tomado otro texto. Lo importante es el proceso que produce ese texto terminal a partir de textos anteriores, no el texto terminal en sí. Y de alguna manera eso también implica una especie de autogeneratividad de la escritura misma. Ahora, lo que aparece ahí como la limitante del proyecto de la escritura conceptual, y que es algo que Luis Germán plantea al final del el texto que nosotros tradujimos en Xeno, que trata acerca de este proyecto el xenotexto de Vogue, es que de alguna manera, a pesar de que se intenta desplazar la figura del autor, persiste esta idea de el agente, ya no digamos escritor, pero agente que toma y elige el texto, le aplica operaciones, lo compone con otros textos, y a pesar de que ya no exista propiamente tal en ese caso la figura como el autor como originador ex nihilo de la escritura, persiste esa agencialidad. Ahora, lo que plantea Armand al final de ese ensayo que está publicado en la página es que, de algún modo, el mismo proyecto de xenotexto de Vogue lleva al límite esa noción y de alguna manera la desplaza. Es decir, claro, por un lado uno puede decir, esta especie como de bacteria que va generando, va codificando y recodificando un texto y que eventualmente puede ser leído, eventualmente interpretado por un lector humano. El lector humano de alguna manera está como una especie como agente externo y no necesario para el proceso de reproducción mismo de la obra en sí, digamos. O sea, existe la escritura, está ahí autogenerándose, haya o no haya lector. Porque si bien la escritura conceptual intentaba de alguna manera criticar o incluso abolir la figura como del autor, seguía eh, apegada o fundamental en la figura del lector como aquel que logra tomar este material terminal compuesto a partir de otros textos y darle un sentido, digamos. O sea, esa es una de las bases, digamos, del arte conceptual, que es una obra que es un texto, un discurso y por lo tanto interpretable. Y esa interpretabilidad, digo, es lo que se lleva al límite en el proyecto de Vogue del xenotexto y que a mí me parece que representa un momento, digamos, de torsión o de quiebre del proyecto mismo de la escritura conceptual. Y ya llevándolo a la última sección, la sección 6 del lo necroconceptual, en el fondo lo que planteo es que una vez que desaparece no solamente la figura del autor o del productor del texto, sino que también del receptor o del lector del texto, eh, la escritura misma, el texto mismo, queda en en una posición que es bastante diferente a la del arte conceptual en la cual está basada la escritura conceptual. Ya no es un texto para ser interpretable, es un texto que se hay, una autoproducción, pero ya no es una autogeneratividad
en el sentido en el que el proyecto modernista lo ve eso, sino hay una iterabilidad del texto mismo. Es decir, ya no es un campo de interpretación que nos plantea el texto, sino que simplemente una cadena de signos que se van repitiendo y pueden seguirse repitiendo y pueden acabarse en algún punto y continuar en otro punto. Y eso es todo. Es una autorreferencialidad del texto, pero no en el sentido de autorreferencialidad en el que se lo entiende, por ejemplo, la metaficción, donde, por ejemplo, no sé, estoy narrando una historia y el narrador habla de que él es el narrador y que él está narrando la historia. No, no es esa autorreferencialidad. Es una autorreferencialidad en el sentido de que es un signo que existe como signo como tal y nada más que eso. Y Y ahí se produce lo que llamo como una especie como de colapso como del lenguaje o de la escritura, porque ya ni siquiera queda como el significado, como una especie como de referencia a la cual uno puede llegar, sino que ni siquiera existe un campo de posibilidad interpretativa de las cadenas de signos, sino que simplemente son signos que están ahí, simplemente. Eh, Y en este sentido quizás habría que... hay una referencia que no está explícita, pero tiene que ver con el texto anterior que había escrito, el de la descomposición, que hay un momento final del texto en el cual se habla como del colapso del lenguaje natural cuando se proyecta esa xenopoiesis, eh, y que lo que produce ese colapso es una especie de iterabilidad generalizada. Uno podría hablar en términos metafóricos, quizás no tan metafóricos, de una especie de ¿cómo decirlo? Como lógica media cancerígena de la escritura, donde simplemente se reproduce a sí misma de manera ilimitada, digamos. Y en ese proceso como de, de autoincrementación iterativa, descompone el cuerpo desde el cual nace esa iterabilidad. Y en ese sentido en el que planteo el concepto de necroconceptualidad. Eh, la necroconceptualidad o la escritura necroconceptual se plantea desde este momento inicial de la escritura conceptual donde se intenta como hacer una lectura. Ah, mira, una lectura acerca de la modernidad literaria, o lo que aquí en el texto llamo, disculpa, lo que en el texto llamo poética especulativa, pero en un momento donde se abandonan como ciertas pretensiones ulteriores, así como en en el aceleracionismo, tal como planteamos antes, hay un abandono de ciertas pretensiones utópicas o prometeicas, como se quiera llamar. En el caso del que estamos hablando, hay un abandono también de ciertas pretensiones de la escritura conceptual en torno a su interpretabilidad o condiciones de legibilidad. Y una vez que se abandona eso, lo que queda es lo que yo denomino la escritura conceptual, que es un campo de iterabilidad, de repetición de signos, eh, que en el fondo lo que llama es a concebir el signo en términos más bien abstractos. Hay un proceso de abstracción y ese proceso de abstracción básicamente está escrito en la descomposición. Es eso. Ok, interesante. Y bueno, la siguiente pregunta la voy a tomar como, bueno, propiamente es parte del cierre del texto, porque me parece una imagen que evocó en mi mente muchas cuestiones, brutalmente también muy cyberpunk, y creo que también refiere a esto de la escritura de alguien. Tú dices que esta fuerza termina por
necrosar el cuerpo del lenguaje natural, el lenguaje humano, hasta dejarlo irreconocible. Ujú, Mi pregunta aquí va más hacia el lado de la experiencia. Si ujú, este espacio ya colapsó, si estamos ante un vaciamiento terminal que es irreductible del humano, ¿cómo se para uno frente a eso? ¿Cómo se ujú, lee o se experimenta esa escritura alienígena sin que se convierta en puro ruido o en algo totalmente ininteligible? ¿Queda ujú. algún tipo de grieta para la experiencia estética o de plano ya estamos habitando un escenario post-humano donde el lenguaje va por su cuenta propia? Esa sería Mm. la idea fundamental. Sí. En primer lugar, eh, en relación a este colapso del lenguaje, eh, creo que sería bueno aclarar mi posición en relación a Nickland. A mí el Nickland, creo que ya lo he mencionado antes, que el que más me ha influido es el de Set de Aniquilación. Eh, el nihilismo, digamos, de Set de Aniquilación, pero digamos que mi postura en relación a eso difiere sobre todo al Nickland posterior, en el sentido de que no concibo el colapso en términos teleológicos como algo a alcanzar. O sea, como decíamos antes, Nick Land, incluso en este giro neorreaccionario que tuvo durante la década del 2000, a él realmente no le importa el retorno a valores tradicionales, no le interesa la utopía tecnológica, no le interesa nada de eso. Simplemente para él son un medio para conseguir la, literalmente, la extinción de la especie humana. Eh, y en ese sentido, es una especie de proyecto no solamente nihilista, sino nihilizador. Eh, pero en mi caso, yo creo que ese, eso no humano no corresponde a una especie como de gran acontecimiento final teleológico donde se acabó lo humano. Yo creo que lo humano ya se encuentra, lo no humano ya se encuentra en lo humano, eh, y, y de algún modo el colapso ya está presente, no en el sentido de que se acabó todo, sino que es algo que de alguna manera opera como una especie como de atractor que va deformando el espacio de el mundo en el que vivimos, y en particular de la escritura, pero uno podría generalizarlo. Em, Algo me preguntabas la otra vez que qué quería decir con el afuera. Y en mi caso, por ejemplo, el texto de la descomposición, el afuera es un concepto operativo que tiene que ver con con la manera en que funciona como la estructura de esta descomposición de la escritura, y que tiene que ver con, dentro de esta, no llamaríamos dialéctica, pero esta relación entre obstrucción y tránsito, una especie de estado de tránsito absoluto, eh, que, y aquí es donde entra una parte más, que uno podríamos llamar más interpretativa, yo asocio como a lo inorgánico. De algún modo, lo orgánico se basa o se afirma en relación a distintos niveles de obstrucción. Y de ahí el concepto que uno puede tomar de la cibernética de negentropía, o de la teoría de sistema en realidad, pero también se aplica a cibernética. Eh, o de termodinámica. Eh, Hay un desplazamiento, una especie continuo entre un máximo de obstrucción y un mínimo o incluso una desaparición de la obstrucción. Y eso tiene que ver con un continuo entre lo orgánico y lo inorgánico.
Eh, y en distintos momentos hablo de que hay una determinación eh, unilateral de este espacio de esto que llamo en un momento el no espacio en la descomposición, de este ámbito del tránsito absoluto sin obstrucción, por sobre lo que está por así decirlo, por debajo de eso, por los estratos que vienen debajo de eso. Y eso tiene que ver con en el sentido de que hay una determinación unilateral de lo inorgánico por sobre lo orgánico. Eh, Esto es algo que me gustaría después abordar en otros textos, eh, pero finalmente lo orgánico, ¿qué es? Lo orgánico es lo maquínico en sentido de lo autopoyético. Y cuando se habla, por ejemplo, de lo mecánico, en un sentido más lineal, uno podría decir, o más restringido, finalmente lo mecánico como a lo poético es un momento de lo autopoético, es decir, y en ese sentido va la noción de agenciamiento de Deleuze y Guattari, que finalmente incluso lo mecánico opera en conjunción con, por ejemplo, un operador, por ejemplo, y que ese conjunto, ese agenciamiento es maquínico, es autopoético. Y en definitiva, lo que uno llama lo orgánico es lo maquínico, finalmente. Es autopoyético en cuanto logra construir una negentropía parcial, digamos. Nunca, obviamente, es total o permanente porque los sistemas orgánicos se extinguen, digamos, eso es un hecho, digamos. Pero incluso más allá del hecho de que, obviamente, el hecho mismo de que todo sistema orgánico y por lo tanto todo sistema autopoyético se extinga y por lo tanto eso representa un momento que surge desde lo inorgánico y retorna a lo inorgánico. También hay una determinación de lo inorgánico por sobre lo orgánico eh, en el modo mismo de constitución del orgánico cuando uno lo plantea como un continuo. Y ahí no quiero, no, no voy a volver de nuevo, no quiero profundizar mucho porque ya entendería demasiado en el asunto, pero a lo que quiero ir es que eh, lo inorgánico representa un punto límite hacia el cual tiende lo orgánico, y en ese sentido, lo orgánico como punto de partida y como punto de llegada del orgánico, es decir, como lo que uno podría conceptualizar, por ejemplo, como lo hace Ray Brassier en Nihil Unbound, como la extinción, ya opera como atractor del orgánico, digamos, y lo forma. La formación de lo orgánico está dada por la determinación de lo orgánico sobre lo orgánico. Y en ese sentido uno puede entender el concepto de pulsión de muerte de Freud, por ejemplo, que está detrás de muchas de estas conceptualizaciones finalmente, de Miglan, Harry Brassier y qué sé yo. Ahí lo que está detrás muchas veces es eso. Eh, y en ese sentido no concibo es el colapso de modo teleológico, como lo hace Miglan. Y por ahí, yo creo que por ahí va como, no, hay una forma en que se podrían interpretar los textos teóricos que he escrito, que en cierto modo una especie de crítica. Muchas de las cosas que planteo en los textos teóricos que he escrito hasta ahora, bueno, en realidad son dos, eh, tienen que ver con una cierta crítica a la concepción de nihilismo en England, sobre todo en relación a su concepción teleológica del nihilismo, eh, que precisamente es la que determina esta búsqueda programática por una extinción de la especie humana, tal como lo plantea Vincent Lett, como había mencionado.
Eh, esa extinción, eh, y en este sentido sigo más bien al Rey Bracier por lo menos de Neil Unbound, es algo que está ya presente, digamos, está ya operando, una extinción operativa uno podría decir. Eh, y que de algún modo eh, opera como una especie como de vacío, que al mismo tiempo es una especie de atractor que va deformando el espacio, en este caso de la escritura, pero uno podría plantearlo en términos más generales también, como una especie como de espacio más bien ontológico, quizás. Ahí habría que discutirlo, obviamente, si que se quisiera dar ese paso. Em, no creo que uno busque el colapso o busque la muerte en el sentido de la pulsión de muerte, pero sí que esa extinción o esa pulsión de muerte operan como atractores que van determinando lo- las direcciones que van tomando eh, los distintos procesos. En este caso yo hablo de procesos de escritura, pero uno podría plantear en términos generales, de esa manera. Eh, y de alguna forma, estos estados de negentropía relativa, esta homeostasis relativa, estos equilibrios relativos, generan la ilusión de que vivimos en un espacio donde hay, digamos, un cierto orden, donde podemos separar una adentro y una afuera, eh, donde podemos delimitar, por ejemplo, los alcances del entendimiento de la cognición humana, eh, en fin, eh, generan una ilusión de delimitación. Y creo que esa es la gran trampa, por así decirlo, de la, ¿cómo decirlo? Para no plantearlo solamente en términos teóricos filosóficos, y uno diría de la cultura humana, en el sentido amplio de cultura, del modo en que se organiza, digamos, las colectividades humanas, al menos la tradición occidental, incluso más allá de eso, no podría decir yo. No soy antropólogo tampoco, eh, pero probablemente haya bastante de eso. Eh, y hasta cierto punto es inevitable hacerlo, porque más allá de las limitaciones filosóficas, teóricas, metafísicas, hay limitaciones materiales que son, por ejemplo, las limitaciones de la cognición humana, como especie humana, digamos. Las limitaciones, obviamente, sociales, históricas, eh, contextuales, formación, la contingencia misma, eh, las contingencias mismas, las coyunturas mismas. Eh, y en ese sentido, uno de los elementos centrales dentro de esta especie de plano entrecortado que nosotros le llamamos realidad, eh, que sostiene esta ilusión es la idea de agencia misma, la idea de que, bueno, nosotros somos agentes individuales, que tenemos un cierto grado de influencia sobre nuestro entorno y que por lo tanto estamos en condiciones de dar cuenta o de responder en relación a esa agencialidad.
Cuando uno lo mira desde esta perspectiva, esa ilusión se cae completamente. No tiene por dónde. Eh, y es una ilusión que es la que es una ilusión como constitutiva de lo que uno denomina lo humano, no meramente en un sentido biológico del Homo sapiens sapiens, sino que lo humano en el sentido del humanismo, digamos, de la ideología, uno podría decir burguesa, humanista, ilustrada, moderna, etcétera, etcétera. Eh, Está ahí al medio de todo esto ese sujeto humano, individual, trascendental, que se autodetermina y en cuanto se autodetermina es capaz de producirse a sí mismo y el entorno que lo rodea. Y eso claramente cae en cuanto caen se descomponen o desaparecen las condiciones materiales que permiten sostener esa ilusión. O sea, porque no es solamente una ilusión en el sentido ideológico de ilusión, en un sentido meramente discursivo. Eh, es una ilusión materialmente determinada también. Porque también el concepto mismo de agente, de agencia, de individuo como agente, es necesario también para la reproducción del capital mismo. Claramente, o sea, como sin individuo, ¿cómo podría haber reproducción del capital? Eh, Ahora, ¿y qué pasa cuando caen esas condiciones materiales? Se comienza a haber un desplazamiento. Y entonces lo que ocurre no es que ocurra un colapso del individuo, por ejemplo, un colapso del humanismo, un colapso de la ilustración. Ocurre simplemente que las condiciones materiales que permitían mantener esa ficción ya no operan o las condiciones de operatividad eh, se deterioran, digamos, exponencialmente. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Porque no se trata simplemente de que, bueno, tenemos una cierta ideología, un cierto discurso y lo reemplazamos por otra cosa. O sea, hay procesos materiales que están operando ahí también. Pero ¿qué pasa entre medio? Cuando cae esa ilusión, pero al mismo tiempo no hay condiciones materiales que permitan reemplazarlo con otra cosa. ¿Cómo cómo gestiona el capital, digamos, como sistema esa situación? Y cómo los agentes, entre comillas, digamos, claro, hasta cierto punto uno tampoco puede evitar plantearlo en esos términos. Tampoco uno puede salir del todo de eso, precisamente porque no es simplemente una cuestión ideológica o de discursiva, sino que también son condiciones materiales eh, que permiten concebir ese marco, entre comillas, ficcional. Son ficciones, pero son ficciones materiales, uno llamaría abstracciones reales. Pero en definitiva es eso, ¿no? El colapso no es algo que haya que esperar a que ocurra. El colapso es simplemente, de la manera en que yo lo veo, el modo en que se revela, por así decirlo, eh, las condiciones materiales en las cuales se constituyen ciertas ficciones acerca del sujeto humano o lo que sea, y qué es lo que pasa a medida que uno se va desplazando a un contexto donde progresivamente o exponencialmente o lo que sea, se van deshaciendo esas condiciones hasta que uno llega al límite donde simplemente ya no existen esas condiciones materiales. ¿Cómo uno puede concebir conceptualmente ese momento? Digamos, por ahí va. Estuvo muy profundo lo último que dijiste, Mm. pero me agradó. Eh, pues, ya para dar mis conclusiones al respecto, bueno, primero que nada, gracias por respondernos. Eh,
Lo primero, del tres puntos importantes que me dejó tu texto, tu propuesta. La idea de crear, la noción que crear desde la nada caducó. Ese intento de la literatura por no ser absolutamente autónoma y tocar una fuera terminó por encerrarla en un bucle autorreferencial que se agotó la máquina de hacer significados. Segundo punto, que pasamos de la producción a la descomposición. En ese sentido, que la escritura actual ya no avanza hacia adelante acumulando verdades o formas más complejas, sino que más bien se mueve de forma improductiva, como un proceso necrótico que va vaciando el espacio textual hasta dejar solamente, pues, espectros. Y finalmente, la desconexión total del humano. Quizás lo más radical de tu propuesta es que el lenguaje ya no nos pertenece del todo. Al final del día, despojado de intenciones y de autores, el lenguaje deviene en un sistema alienígena, una red autónoma de patrones abstractos que operan más allá de nosotros. Y creo que eso también habría que dialogarlo para otro podcast más, porque Sí, creo que también a través del lenguaje hay una fuerte herramienta para tratar de encontrar un cierto destrave hacia ese aceleracionismo o esa poshumanidad que aparentemente se encuentra como un fantasma todavía. Y eso me gustaría puntualizar. me parece. Estoy totalmente de acuerdo y efectivamente algo que hay que seguir conversando. Sobre todo esa parte del lenguaje como una especie de entidad alienígena. Claro, Es un tema que da para largo. por supuesto. Y bueno, pues ya con esto cerramos el Seno Podcast número 4. ¿Mm? Esperamos que nuestras opiniones acertadas o desacertadas les permita llegar a la síntesis de todos estos temas relacionados con el aceleracionismo, la escritura, lo seno, etcétera.